Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que como tú sabes, se transmite a través de la frecuencia 1470 de Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación. Muchas gracias y bienvenido a este programa de psicología. Y doy la bienvenida también a David Chávez. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, ya dispuesto y contento de participar en este programa. También agradecemos al productor de este programa, Sergio Enríquez Morín, y a quien está en los controles. Y amigos, hoy vamos a tener un programa en donde vamos a tratar de llegar al por qué una persona tendría que ir con un psicólogo, quién es un psicólogo, para qué sirve, cómo nos puede orientar, cuántas veces se tiene que acudir con él y otro tipo de preguntas. Y precisamente para esto le quiero agradecer a Alan Cid, que ya no solamente es colaborador, sino amigo de este programa, porque nos ilumina no solamente con su presencia, los comentarios, sino también, sobre todo, con todo el conocimiento que tiene, porque recuerden que él no solamente es psicoterapeuta, sino que también es grafólogo y es hipnólogo. Es decir, tiene muchísimas áreas para conocer a una persona y poderle ayudar. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, gracias, padre. Buenas tardes, contento de estar aquí. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿A partir de cuándo el ser humano se dio cuenta que necesitaba una ayuda profesional llamada psicólogo, terapeuta, consejero? Esto comienza con el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud, neurólogo, atendía a sus pacientes, como todos los médicos, venían, les recetaba un medicamento, se iba dando cuenta si iban avanzando o no, y un buen día se le ocurrió pensar que por qué esta mujer empezó con los casos de histeria, por qué esta mujer traía este conflicto de histeria, ¿no? La histeria tiene unas ciertas características, ¿no? Hay una histeria de conversión, y eso quiere decir que la persona va convirtiendo en su cuerpo ciertos conflictos. Es el área somática, que le salieron ronchas, temas del intestino, del estómago, pero que es 100% un tema emocional. Entonces Freud hace una diferencia a los demás médicos y comienza a darle un espacio al habla de lo que le pasa a esa mujer, ya no nada más como un tema sintomático y de medicar, sino de hablar un poco más profundo, de investigar sobre su niñez, sobre su historia, ella qué piensa de este síntoma, y se maravilla cuando empieza a darse cuenta que hay una fuerte relación entre ese síntoma que tiene esta mujer y el origen. Y parece que cuando Freud les dice o les hace ver, les lleva a la conciencia el lugar psíquico del por qué les pasa cierta situación, las pacientes empiezan a mejorar y sin tanto medicamento. Y es ahí donde Freud empieza a centrar toda su atención en eso, en el psiquismo humano. A partir de ahí crea toda una estructura, crea todo un método llamado el psicoanálisis, y a partir de ahí otras corrientes toman un poco del psicoanálisis y empiezan a crear más corrientes. Así que, pues la primera pregunta sería, ¿un psicólogo desde qué enfoque trabaja, no? Está el psicoanálisis, está la terapia Gestalt, está el cognitivo-conductual, y cada una pone el acento o el foco en lugares diferentes, pero es así como se crea un médico haciendo un análisis más profundo de los casos y empieza a encontrar fuerte relación entre el síntoma y la emoción. Fíjate, David, acabamos de estar recientemente en una parte de Grecia, en Epidauro concretamente, donde había grandes clínicas. Recordamos que en griego clínica significa cama, ¿no? Y ahí iban muchos enfermos y los médicos en aquel tiempo decían, a usted no solamente le voy a preguntar sobre su cuerpo, sino cómo se siente, qué le ha pasado, aliméntese adecuadamente, descanse, quítese el estrés. Y de esta manera los enfermos, incluso acudiendo al teatro, divirtiéndose y reflexionándose, iban mejorando en su salud. Sin embargo, aquello era como una intuición, el saber que el hombre no solamente es el cuerpo, sino también un alma, una mente,
una vida interior, pero ya como dice Alan, a partir de un avance en la ciencia como tal con Freud, ya la gente empieza a descubrir que el problema que tiene, aun cuando se manifieste en el estómago, en el dolor de espalda, en el insomnio, ya no es físico, sino que está más allá, está en la mente, ¿no? Efectivamente, yo he escuchado que los psicólogos dicen que todas las enfermedades físicas tienen como su patita o su origen emocional. Entonces es sumamente interesante esto que nos cuenta Alan, que a partir de un hombre que se interesa no nada más por los síntomas físicos, sino por toda la historia de la persona, es que se empieza a atender esta parte. Ahora, Alan, tú estudiaste como todos los psicólogos, porque una cosa es alguien que sea un consejero, pues se me ocurre esto, comadrita, hágale así, tómese su tecito, etcétera. Y otra cosa es meterse ya en la parte científica, en la parte académica, y por lo tanto estudiar todas las tendencias, aunque después tú tengas que elegir alguna. ¿Cuántos años tiene que estudiar una persona para tener la licenciatura en psicología? 3 años, y terminando la licenciatura todavía no estamos capacitados para dar terapia. Digamos que es tan extenso el tema de la mente humana que la carrera te permite tener un chispazo general, un conocimiento general del cerebro, de las emociones, de las corrientes psicológicas, pero después viene una especialidad en donde ya, si lo que quieres ser, por eso hay una diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta. El psicólogo es el que termina la carrera de psicología y puede ejercer, por ejemplo, en reclutamiento de personal, en hacer pruebas psicométricas, cierta parte de consejero en algunos casos privados. Es decir, ayudar a conocer el perfil de una persona nada más, pero no más a fondo. Un poco de lo que hacen los psicólogos en las escuelas, ¿no? Más o menos indagar ciertos conflictos, ayudar, etc. Pero cuando hablamos del psicoterapeuta es aquel que además ya se especializó en psicoterapia, porque lamentablemente he tenido pacientes con este caso de fui con la psicóloga muy buena, pero no me gustaron muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues como que cuando entré a la sesión la psicóloga tenía a una asistente a un lado. Y aunque ella me dijo, ¿no te molesta que esté mi asistente aquí? Le dije no por compromiso, sí me molestaba. O que la psicóloga tenía un escritorio grande y estaba en su silla y yo estaba como por hasta la esquina del consultorio. E investigamos sobre esa psicóloga y es muy buena. Pero ¿qué pasa? Que se quedó a nivel de psicóloga y no estudió la psicoterapia y todo el ambiente que hay que crearle a un paciente para que se sienta bien. Un ambiente de confianza, ¿no? Porque aquí estamos hablando de lo primero que va a hacer el paciente es abrirse ante alguien y contar un problema. Casi siempre cuando una persona va con un psicólogo es porque tiene un problema, no es porque es que vengo una vez al año como con el dentista, no, me siento triste, me siento angustiado, tengo alguna depresión, tengo, no sé, pánico. Y me da pena porque yo creo que sucede lo mismo que cuando una persona va al confesionario. Sí. Por eso en el confesionario hasta dice, no, que sea a través de una tablita, no quiero que ni me vea la cara, hasta le finjo la voz al padre, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente me estoy desnudando ante alguien que ni siquiera es mi amigo, mi amiga. A lo mejor terminará en algún momento teniendo un poco más de acercamiento, pero no es un amigo, no es una amiga, es un profesional. Y como bien dices tú, una persona especializada en estas áreas tiene que ver desde cómo se va a sentir el paciente, sobre todo si es niño, porque no es lo mismo tratar a un adulto, a un anciano, que a un niño, ¿no? Por eso cuando un paciente nuevo, pocas veces me pasa, pero cuando un paciente nuevo me dice, después de la primera consulta, ¿no? De una entrevista que platicamos, me dice, y bueno, ¿y cuándo empieza la terapia? Y yo le digo, desde el momento en el que marcaste el consultorio. Tiene ya tiempo que empezó la terapia. ¿Por qué? Porque desde ahí ya hay todo un clima, desde cómo está mi consultorio montado, desde la manera en que yo le hablo, desde la manera en que lo trato al llegar, desde la manera en las preguntas que le hago, ya inicia la terapia. ¿Cuál es el fin? Ya hablaremos más adelante a detalle, que el paciente establezca un vínculo con su terapeuta como no ha establecido con nadie, que haya un lugar en el paciente que tenga una relación con el psicólogo única, especial y que no se compara con ninguna de las demás. Muy interesante, amigos, amigas. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando sobre quién es un psicólogo, cómo atiende a la gente, cómo son las terapias y otro tipo de preguntas que seguramente le ayudarán a que usted tome la decisión de ir o quizás
acompañar o quizás ir en grupo, como familia, con un psicólogo, con un terapeuta, según sea el caso. Regresamos enseguida. ¿Tú o alguno de tus seres queridos tienen algún conflicto emocional que les afecte en sus relaciones personales, laborales o escolares? No dudes en consultar al psicoterapeuta Alan Seed al teléfono 55 28 62 33 18. Lo repetimos, 55 28 62 33 18. Atención profesional para niños, jóvenes y adultos. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Muchas amigas en la escuela y disfrutamos mucho la convivencia, pero la mejor de mis amigas, la que más me conoce, me quiere y me entiende, es mi mamá. Mami, te amo. En tu camino, felicita a todas las mamás del mundo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce más sobre nuestro invitado, Alan Seed. Visita su página, alanseed.com. Amigos, amigas, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos tratando de comprender mejor el servicio que puede ofrecer un psicoterapeuta para ayudarnos a remediar algún problema, detectarlo por lo menos y sobre todo trabajar juntamente con él para encontrar una solución. Porque estarás de acuerdo, Alan, que no le toca al psicólogo hacer todo. No, depende mucho del caso. De hecho, esa es la importancia de hacer una entrevista previa en un consultorio, ¿no? Difícilmente comenzamos a aplicar las técnicas que cada psicoterapeuta tenga respecto a un caso, sino antes conocerlo. Y eso nos permite muchas cosas. La entrevista nos permite saber frente a qué tipo de estructura estamos, si el paciente qué tan grave está, si es un caso que podemos atender nada más nosotros. Se me ocurre el caso de una ruptura amorosa, de una ruptura, de un fallecimiento de alguien. Por ahí nos puede mostrar síntomas de un duelo normal y bueno, aceptamos el caso sin medicamento, nada más viniendo a sus consultas y trabajándolo. Y también nos sirve para ampararnos como psicoterapeutas y atrevernos a ver qué casos no vamos a poder con ellos. Ahora me habían estado pidiendo, ¿no?, que tenía el caso de un paciente que es compulsivo a guardar cosas, que no quiere tirarlas, pero que es un señor ya mayor, que no trabaja, no tiene amigos, no tiene pareja, que lo mantienen y que bueno, cada que alguien le tira algo, él se angustia mucho. Entonces yo ahí pondría pues muy poco pronóstico favorecedor para ese caso, porque de entrada la demanda de la consulta no la está pidiendo él. Y en segunda, pues él se sigue satisfaciendo de guardar las cosas, que tantas ganas tendría de ya no hacerlo. Entonces, gracias a la entrevista, también un psicoterapeuta puede decir, este caso no lo puedo atender, no me arriesgo, no voy a exponerme, no te hago perder tu tiempo, ni tú el mío, y yo te recomendaría buscar a otra especialidad. Fíjate que tocas un tema que me sucede de repente en la parroquia. Padre, ¿podrá hablar con mi hijo para que resuelva un problema?
¿Y por qué no viene tu hijo a pedirle ayuda? No, es que... No. Es mucho más fácil que se pueda resolver una situación si es la persona involucrada la que pone interés, la que pide ayuda. Ciertamente en el caso de los niños, a veces los niños no se dan cuenta que tienen un problema y el papá es el que los puede encaminar, y como nos has hablado en otras ocasiones, el psicólogo a través de juegos, a través de dibujos, puede encontrar una problemática y sin que el niño se esté dando cuenta que está teniendo una terapia, ir corrigiendo un problema, no corrigiendo un problema. Ahora, viene otra cosa que también me han comentado mucho en los cursos que doy de autoestima y de tanatología. Algunos me han dicho, padre, ¿sabe qué? No todos los que vienen al curso lo van a aprovechar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún costo. Normalmente un psicólogo tiene que decir, cuesta la consulta en varios rubros. Cuesta económicamente para que te des cuenta que tienes que invertir para solucionar algún problema parte de tus ingresos, pero también cuesta que tienes que venir a tiempo. Y si llegas tarde, lo siento, tu terapia duraba tanto y ya no se alarga más. Y cuesta que hagas este esfuerzo. Y yo les decía, bueno, ciertamente me doy cuenta que hay algunos que no faltan al curso. Me refiero, ya se terminó el curso de 10 sesiones y regresan al siguiente, y regresan al siguiente, y regresan. Significa que no han puesto lo que está de su parte, aunque estén viniendo nada más tomando el camión o el metro, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Qué interesante la pregunta, ¿no, padre? El costo tiene un significado muy simbólico en la relación terapéutica. De hecho, se analiza la relación que tiene el paciente con el dinero. Por ahí hay un paciente que te paga a tiempo, por ahí hay otro que te está pidiendo descuentos constantemente cuando no tiene una carencia económica, o hay quien no asiste a su consulta y le cuesta mucho trabajo entender que esa consulta tiene un costo, porque quien no estuvo fue él, tú estuviste para estar ahí y trabajar. Y entonces, claro, cuando sentimos que algo nos cuesta, le podemos dar más valor a cuando sentimos que algo no nos cuesta. Hay un valor especial cuando eso implica algo de mí, sale algo, y aparte pone a la persona en un lugar de responsabilidad. O sea, implica que yo me administre y el dinero para mi análisis con mi psicólogo, pues lo voy a reservar, no me lo voy a gastar en alcohol, saliendo en vacaciones, sino que lo voy a guardar, porque esto implica que yo esté saludable y pago por estar sano. Eso ya tiene un significado muy importante en la relación en el trabajo y ya nos garantiza un 20% del tratamiento que va en buenas manos. Porque alguien que no paga por la consulta, que no se hace responsable, pues estaríamos pensando que, hablando mucho de las etapas de la historia de la niñez, de la adolescencia, pues por ahí estaríamos pensando que es una persona un poco más niño, que me viene a mí a dar un lugar como si yo fuera una mamá o un papá, que le tengo que cuidar sin nada a cambio. Entonces, mover los mecanismos de la mente va a ser mucho más complejos, porque la persona siente que no le cuesta. En algún momento trabajé con algunas personas con bajos recursos y me acuerdo que yo les decía, aquí tiene que haber un intercambio, ¿no? La señora que tenía su puesto de naranjas me pagaba con 2 kilos de naranjas. Y bueno, lo aceptó, ¿no? Había la mujer que tenía una cocina económica, pues el pago era un guisado. Pero de alguna manera, claro, no hablábamos de dinero, pero seguimos hablando del intercambio. Esta mujer que cocinaba decía, esto es para mi psicólogo, es mi pago ante lo que yo estoy ganando, o la del mercado es, estas 2 kilos no los vendo porque son para mi terapia. Entonces, claro, en la mente es vivido como algo en el que yo me responsabilizo de algo que me pasa a mí. Interés, valoración y responsabilidad. Ahora nos escribe la señora Emma Vadillo y nos dice que ella fue 3 veces con el psicólogo, pero que dejó de ir porque el psicólogo nunca le decía que lo que hacía ella estaba bien, que siempre la cuestionaba. Yo creo que esto es normal en las citas, ¿no? Porque si yo voy con el psicólogo o con el cura para que me diga que todo lo que estoy haciendo está bien, pues ya para qué voy. Pero ya desde ahí necesito que me estén reafirmando algo y ahí habría un problema, ¿no? Claro, padre. Ahí viene la otra pregunta interesante, ¿no? El paciente, ¿para qué va a consulta? No todos van para lo mismo. Cada paciente va con cosas diferentes. Hay pacientes que van para que les ayudes a seguir repitiendo el conflicto y no sufrir. Hay pacientes, me ha tocado, ¿no? En relaciones, el tema del amor es el motivo número 1 de la consulta.
el amor, cómo te relacionas con la pareja, quien no puede encontrar pareja, quien ya la tiene y la pasa mal. Entonces decía una frase, la vas a pasar mal, como quieras. Si no tienes, porque no tienes. Y si tienes, porque la tienes y porque te peleas con la que tienes. Entonces, de todas maneras va a haber un conflicto, ¿no? Pero es muy interesante ponernos a pensar en eso, ¿no? ¿Para qué va un paciente a consulta? En este caso, dice una frase, cuando el vínculo entre paciente y psicólogo sea todo amoroso, desconfía de ese vínculo, porque claro, nuestro lugar es ayudar al paciente a confrontarlo con una realidad que pues necesitamos movilizarlo, y si no van a ser tampoco sesiones donde la pase mal, pues va a haber momentos muy ríspidos en la relación, momentos muy fuertes, muy agrios, en donde la persona, siempre nuestro trabajo no es juzgarla ni lastimarla, pero sí hacerle ver algo que se le viene de frente y que no lo está viendo. Nuestro trabajo es ayudarle a pasar lo inconsciente a lo consciente. Por ejemplo, tenía una paciente que me decía, una mujer exitosa, empresaria, le iba bien en su trabajo, tuvo una relación con un hombre que lo mantenía, que el hombre no le era fiel, que era una persona como sin aspiraciones, era como el lado opuesto de ella. Entonces me gustaba porque en una de las sesiones me dijo, Alan, es que este hombre no es compatible a mí. De hecho, mis amigos me lo dicen. Este hombre no es como yo soy exitosa, a mí me va bien, hago las cosas geniales, avanzo. Entonces yo le dije, sí es compatible, al nivel de tu autoestima, sí están a la par. Entonces recuerdo la cara de esta mujer frenada, los ojos llorando, una mirada entre enojada por lo que le dije, pero con un grado de conciencia interesante. Afortunadamente regresó y me dijo, tienes razón, sí hay algo de mí en él. Entonces por ahí va nuestro trabajo, ¿no? Ayudarle al paciente a entender en qué momentos se está cegando. Recuerdo el otro caso de una paciente que me decía, es que este hombre es perfecto porque mira sus ojos, mira su cabello, me trata bien, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era una persona que lo trataba como una amiga, ¿no? Entonces me acuerdo también esta paciente, yo le decía, ¿perfecto a alguien que no te pela? Es igual, ¿no? Un momento muy incómodo para ella decir, te vengo a hablar maravillas de alguien y me dices que no me pela. Por ahí va el trabajo importante. No es lo mismo un psicoterapeuta que una mamá consentidora, que alguien que te permite que te hagas la víctima, sí, o que alguien que te da siempre por tu lado. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. ¿Te está interesando tomar una consulta con Alan Seed, verdad? ¡Qué bien! No dudes en llamarlo al teléfono 55 28 62 33 18. 55 28 62 33 18. Atención profesional para niños, jóvenes y adultos. Amigas, amigos, después de este tiempo de pandemia, Tierra Santa ha vuelto a abrir sus puertas a los peregrinos, por lo que, si quieres viajar con nosotros en nuestro siguiente grupo en el mes de agosto, recuerda, no se necesita visa de Estados Unidos. Es un viaje totalmente en español, con todos los gastos incluidos: desayunos, comidas, cenas, traslados, boleto de avión, impuestos, seguro médico y todo lo que se necesita para que un viaje sea tranquilo, placentero y espiritual. Este viaje lo acompaño yo para explicarte cada uno de los lugares en donde tendremos la misa en los principales sitios de Jerusalén, de Belén, de Nazaret y de todos los demás lugares. ¿Quieres mayor información para esta peregrinación del mes de agosto o las del año siguiente? Puedes enviar un correo a olimpia-travel@yahoo.com.mx. Te lo repito, olimpia-travel con B chica @yahoo.com.mx, o bien marcar a estos teléfonos 55 4606 6476, repito, 55 4606 6476 y 55 4606 6676, 55 4606 6676. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa, y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, amigas. Qué interesante conocer la labor de un psicoterapeuta y ver la responsabilidad tan importante que tiene para ayudar a que alguien pueda resolver problemas, conflictos y sobre todo, diría yo, sentirse contento ante la vida, sentirse contento en sus relaciones y conseguir la paz necesaria, porque me parece que la paz es un elemento que te dice, David, que las cosas están funcionando adecuadamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, padre. Cuando alguien tiene una angustia, un miedo, ansiedad, culpa, es una alerta. Es como cuando nos duele la cabeza, nos duele el estómago, algo no está bien. Es una alerta de que debemos tratar ese sentimiento. Ahora, Humberto García me escribe también, me dice, padre, yo conocí a una persona que tenía problemas de relacionamiento y empezó a ir con un psicólogo y cambió notablemente, pero lamentablemente después se hizo adicta al psicólogo e incluso estuvo acosando al pobre psicólogo y el psicólogo le tuvo que poner un alto y decirle que él ya no la podía seguir atendiendo. ¿Esto se llega a dar, Alan? Claro. ¿Y esto por qué? ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor, no? Pero ¿cuántas de esas personas te escuchan, te dejan hablar, te comprenden, te entienden, te confrontan? Es un vínculo tan, si habláramos en general, tan amoroso. Es un vínculo de cariño el que se vuelve, ¿no? Un terapeuta se encariña, un psicólogo se encariña con sus pacientes, se involucra en el caso, te enteras de cosas muy significativas. Por ahí si un paciente le da una enfermedad terminal, pues también te pega, te duele. Claro. Estamos trabajando humano a humano con las cosas que van pasando. Entonces, la idea del enamoramiento con el psicólogo es muy típico justo por eso, porque hay casos en los que las personas no encuentran un vínculo donde sean escuchados, entendidos, con una atención especial para ellos, y entonces ahí es donde empiezan a desvirtuar el lugar de la terapia, ¿no? Nuestro trabajo como psicólogos es ayudarles a entender con quién más pueden armar ese vínculo. Yo tuve una paciente que era un caso parecido, era una mujer como de 55 años, que tenía mucho tiempo ya separada, pero era una mujer que le gustaba todo el tiempo verse bien, se vestía se ponía sus vestidos, siempre maquillada, las uñas pintadas. Entonces me acuerdo que siempre que iba a la consulta me decía que le diera un abrazo, pero yo en ese abrazo sentía este abrazo ya con un cierto tinte erótico, siempre me traía regalos, no había una sola sesión donde no hubiera un disco, un chocolate, un algo. Y entonces el trabajo ya no era el tema que ella venía a traer, el trabajo era qué le estaba pasando conmigo a ella y hasta dónde podíamos trabajar con eso. Y afortunadamente se logró el que ella pudiera analizar pues qué le provocaba esta relación que teníamos ella y yo, y lo que logramos es que se podía dar cuenta que ella tenía una profunda necesidad de una pareja que la pudiera escuchar, que la pudiera entender, que pudiera estar conectada a ella. Y conforme fue avanzando el tratamiento, ella logró encontrar una pareja, logró
quitar un poco de esa carga sobre mí e ir avanzando, pero hay casos donde no, donde el deseo está dando vueltas en la consulta y es mejor terminar la sesión. Y se acabaron los regalos. Se acabaron los regalos. Fíjate que tienes toda la razón en esto. Cuando yo estuve en el campamento 2 de octubre, pues llegaban algunas personas que, como bien mencionas, nadie les hacía caso, tenían problemas familiares, etcétera. De repente tú los escuchabas, y al ratito empezaban a buscar, pero ya con otra intención. Y qué difícil de repente ponerlos en su lugar, decirles, mira, esto no continúa por acá. Y algunos se molestan y se enojan, ¿no? Pero finalmente tu labor, en una forma sana, es esa, poner un límite. Porque de otra manera, incluso hasta sería dañino para ti, para la otra persona, aprovecharte de sus necesidades. Por eso, qué importante que un psicoterapeuta sea una persona, digamos, con ética, con responsabilidad y con esta formación tan importante a nivel afectiva, ¿no? Por supuesto, de ahí es donde radica la importancia de que el psicólogo se especialice en terapia, porque todos estos principios se ven en la especialidad, ¿no? Hay un código de ética del psicólogo que se repasa constantemente, se analiza constantemente y que uno podría pensar, por algo los psicólogos inventamos un código de ética, ¿no? Un código de ética particular porque estamos hablando de que en el código de ética hay casos que a muchos colegas les han de haber pasado, ¿no? Vamos a poner en el código de ética lo de relacionarse con un paciente porque no le hemos pasado bien. Vamos a poner en el código de ética pues que no hay saliditas con el paciente al cine, a un restaurante, o sea, no propiamente una relación de pareja, pero tampoco hay una relación tan de amistad, porque entonces ya el vínculo empieza a perder la fuerza, empieza a perder la importancia y ya no llegamos al punto al que queríamos llegar. Y ahora que mencionas eso, Alan, me estaba surgiendo la pregunta desde hace un momento. En alguna otra profesión médica, como con el dentista o algún médico general, yo puedo ir con mi tía la dentista o con mi amiga la dentista. En el caso de la psicoterapia, ¿puedo asistir a esta terapia con algún familiar o con quien tengo alguna relación cercana? Si el tema es trabajar tu vínculo, tu relación con esa otra persona, sí, porque entonces estaremos frente a una terapia familiar en donde se involucran los familiares, se habla de lo sucedido. En esos casos sí. Pero me refiero a que el psicoterapeuta sea mi familiar. Ok, ya, no, en esos casos no es lo recomendable, no es lo justo. Yo muy a principio de mi formación no lo veía tan grave y me llegó a tocar atender a algún tío y pues no era lo mejor porque de repente ese tío no llegaba a la consulta y yo se la quería cobrar y no se la cobraba porque era mi tío y era la reunión familiar y lo veía y yo decía no me pagó y viene en su coche y compró cosas para sus hijos, entonces claro, yo ya no lo podía ver como mi tío sino que se nos ponían en juego otras relaciones y él también, yo veía esta cara de incomodidad de decir no llegué a la consulta y platicar con él como si nada. No es posible justo por eso, porque lo que queremos es un psicoterapeuta profesional va a cuidar mucho el vínculo que tiene con su paciente y la mejor forma de cuidarlo es que sea un lugar en donde no hay otra relación diferente, en donde es una relación única, donde el paciente se compromete a ser honesto, donde se compromete a hablar de lo que siente, se vale que el paciente nos diga qué le transmitimos. Me tocó, por ejemplo, el caso de una paciente que me decía, Alan, es que cuando me dices cosas de mi vida que me parecen muy impactantes, yo siento que me quedo muy angustiada. Y cuando más me angustio es cuando me dices la sesión terminó. Entonces siento una especie de abandono de tu parte. Esas cosas son permitidas y no las consideramos poco éticas porque las integramos a la terapia. Y ahorita que decías eso de la angustia cuando la sesión terminó, ¿las sesiones tienen un tiempo específico o se pueden extender el tiempo que el paciente requiera? ¿Son diarias, semanales, mensuales? Tendríamos que partir depende del enfoque. Hay un enfoque más de estilo lacaniano, justo por Lacan, en donde él decía más que la sesión tenía que durar lo que tenga que durar. Y entonces de repente cierto paciente se podía beneficiar porque pues Lacan lo atendía 1 hora y media, ¿no? ¡Wow! Pero por ahí Lacan a los 20 minutos encontraba algo que le parecía importante, se lo decía al paciente y le decía la sesión se terminó. Entonces así pasaran 5 minutos, 10, 20, 1 hora y media, pues el paciente salía a merced de lo que creía este psicoanalista, ¿no? Hoy creemos que no, que sí tiene que tener un tiempo limitado, 50, 40 minutos son muy buen tiempo de la sesión. Habrá sesiones que se ponen más intensas emocionalmente y que uno podrá ceder unos minutos más, 10,
minutos a lo mucho, donde el paciente sale muy movido emocionalmente, donde sacarlo en ese estado tan sensible emocionalmente podría generar muchos riesgos. Sí, procuramos tener un cuidado, pero es ahí el punto en el que yo continuaría, ¿no? La frecuencia. Si yo veo que es un paciente que termina las sesiones y se angustia mucho, lo voy a agendar 3 veces por semana, porque yo sé que esa angustia la va a poder venir a hablar en un corto tiempo. O si veo que la sesión termina con mucha angustia, le puedo preguntar, ¿te puedo ver mañana? Misma hora, y entonces el paciente ya no siente que se va con ese dolor, sino que llega a su siguiente cita y libera. Y esto no lo hacemos los psicoterapeutas como con un afán de beneficiarnos económicamente y decir, lo voy a atender muchos días a la semana, sino por el cuidado de su emoción, por lo que está hablando, por lo que está diciendo, y está creando un vínculo que nadie más va a poder comprender. ¿Qué le diría a su mamá? Ya, hija, cálmate. O hasta podría decirle, ya no vayas con él, porque cada que vas con él llegas llorando. No, mejor ya no vayas, ¿no? Y además también, David, porque el tener un límite hace que el paciente se centre a lo que va. De lo contrario, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y no es conveniente. Amigos, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambien. Cuando necesito aprender algo, es mi mejor maestra. Cuando enfermo, es mi mejor doctora. Cuando necesito cariño, es la más amorosa. Es el mejor ángel que Dios me dio y es mi mami. En tu camino, en el mes de mamá. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Esto es En tu camino, en el mes de mamá. En tu camino, un programa para ustedes, queridos amigos, amigas, y estamos hablando con Alan Seed, psicoterapeuta, grafólogo y también hipnólogo, que puede ayudarnos no solamente a conocer un poco cómo trabajan los psicólogos, sino que también, si usted toma el teléfono o la página que más adelante le vamos a decir, podrá ayudarle a enfrentar algún problema, alguna crisis, o simplemente, si no tiene problemas, a ser mejor persona, porque no tenemos que tener un problema para ir con un terapeuta que nos ayude a ser mejores. Y aquí Maruca Flores nos dice: padre, tengo problemas con mi esposo y queremos una terapia de pareja, pero mi pregunta es, si yo voy y le platico al psicólogo lo que me pasa, mis problemas, ¿él va a chismorrear con mi pareja o son cuestiones como confesión? Si el tema es terapia de pareja, tiene una serie de reglas esa terapia, ¿no? Como por ejemplo que a las sesiones tienen que acudir juntos. Si yo llego a ver una terapia de pareja donde, no sé, la tercera sesión llega solo ella, no podemos tener sesión, no se puede, tienen que estar los dos. Si me pasa muy seguido, ¿no? Que entra uno de ellos a la sesión y el otro dice, ahorita vengo, voy al baño, y me quedo un ratito a solas con uno de ellos, pues la conversación es, ¿qué hiciste en el día? ¿Cómo está el clima? ¿Qué me cuentas de nuevo? Todas preguntas hacia el exterior, fuera, nada realmente sobre la terapia y sobre la pareja, y hasta que la otra persona llega, ahora sí hablamos sobre qué es lo que ha estado pasando. Entonces, bajo ese margen, podemos trabajar mucho mejor, porque en ningún momento la persona siente que el psicólogo lo atiende aparte. Por eso no estoy de acuerdo con muchos psicólogos y psicoterapeutas que deciden llevar la terapia de pareja separados. Y entonces uno entra como en un misterio de decir, pues, ¿qué hablará con la otra persona? ¿Qué le dirá a la otra persona? Y lo que yo le digo, ¿cómo lo estará tomando? ¿Qué armado estará haciendo el psicólogo en su mente? No hay como tenerlos a los dos de frente, escuchar las dos historias, ver qué dice uno y otro, y en ese momento poder confrontar, llegar a acuerdos, hablar sobre algo que está ocurriendo. Y digamos que
el ojo clínico de un muy buen terapeuta de pareja es no convertirte en el referee, ni convertirte en el juez que dice, es que usted estuvo mal, ¿por qué se salió a las 4 de la mañana? Lo dejó a él solo ahí, angustiado. No es nuestro lugar. Nuestro lugar tiene que ver más con la manera con la que ellos aprendieron a vincularse, que tiene que ver mucho con su historia y cómo esa forma de vincularse hoy se junta en dos mundos nuevos y van a causar choque y conflictos. Y que no te manipulen, porque también en las confesiones de repente, oiga padre, ahorita va a pasar después de mí mi esposo, pero le dice que esto y que es... Oigan, no, ¿qué le pasa? Sí. ¿Cómo voy a dejar, en primer lugar, manipular? ¿Y cómo voy a decirle cosas a él cuando ni siquiera lo he escuchado? En todo caso, así en pareja, si usted no se atreve a decirle algo a su pareja aquí, ¿qué problema tiene, no? ¿Le tiene miedo? ¿No está seguro? ¿Está usted diciendo una mentira o qué? Pero qué interesante que tú pones esas reglas desde el principio. Y en todo caso, si en la pareja uno no quiere ir, entonces ya no se convierte en terapia de pareja. ¿Gusta usted venir? Y que tratemos el asunto. Su asunto en forma personal ya es otra cosa, ¿no? Sí, claro, siempre necesitamos la voluntad de los dos, porque ahí se empiezan a poner en juego muchos modos de relación, como por ejemplo muchos de los casos, no todos, muchos de los casos de terapia de pareja donde el hombre, en este tipo de relación heterosexual, ¿no? El hombre está tan dispuesto a iniciar una terapia de pareja, pues en muchos casos hubo una infidelidad previa, ¿no? Y la terapia de pareja es un parche para poder amortiguar un poco la infidelidad y decirle a la mujer, no, mira, estoy tan seguro que quiero cambiar que vamos a terapia de pareja, ¿no? Y es un hombre pues que no está comprometido realmente en el tratamiento, sino que lo usa como moneda de cambio para un poquito aligerar el conflicto de lo que pasó. Entonces también sería interesante, que son las primeras preguntas que se le hace a la terapia de pareja, es ¿qué los trae acá? ¿Qué es lo que los motiva a estar aquí? ¿La culpa de una infidelidad o el interés profundo de querer crear algo diferente? También, cuando en uno de los integrantes no hay amor, no hay algo que podamos construir ahí. En cuanto los dos integrantes sienten amor uno por el otro, tienen ganas de seguir juntos, pero hay cosas que les lastiman, ahí me parece que hay un grado de efectividad muy grande en la terapia. Alan, ¿los psicoterapeutas toman psicoterapia? Sí, por supuesto. De hecho, muchos profesores lo consideran que no nos podemos dar el lujo de estar tan sueltos, que a diferencia de un paciente que va y trata sus temas y conforme se va sintiendo bien vamos espaciando las consultas y en algún momento lo damos de alta, pues los psicólogos no tenemos ese privilegio, ¿no? Y sobre todo porque lo volvemos a hacer por el cuidado al paciente. Un psicoterapeuta que tiene un cuidado por su paciente se va a atender, porque lo que voy a hacer es evitar que conflictos suyos sean transferidos a mí. Si yo tengo un conflicto con mi mamá, vamos a ponerlo, ¿no? Porque siento que es una mamá que de repente se aferra mucho a sus ideas y no me escucha tanto. Y ahí está el conflicto, no lo atiendo, traigo este resentimiento y de repente me ha pasado, ¿no? Y llega la terapia de una hija con su mamá. Y el caso es el mismo, ¿no? La hija demandando que su mamá no le escuche y no le hace caso. Si yo no estoy atendido, corro el riesgo de favorecer a la hija al 100% y de poner a la mamá como la mala, como la que no es buena, la que no hace bien las cosas, y entonces, una vez más, ya entinté el tratamiento con un tema personal. En cambio, si es un tema que yo tengo resuelto, atendido, pues lo que puedo prestarles en esa consulta es de verdad un psicoterapeuta que los ayude y poder identificar cuando la hija también tiene una parte de responsabilidad, ¿no? La mamá puede decir, sí, hija, yo no te escucho, pero cuando te quiero escuchar estás todo el día en la calle. Bueno, ahí ya es algo más equilibrado. Por eso la responsabilidad nuestra es la de atendernos. Además, David, todos de alguna manera sentimos como cercanía o choque con algunas personas. Nada más de que los ves, dices, oye, ya no sé por qué me cae gordo, por qué me cae bien, por qué se me hace simpático. Y un psicoterapeuta también puede sentir lo mismo cuando llega una persona. Imagínate que llega una persona que de primera sientes que te cae mal, ya no podrías tenerle una buena atención, ¿no? Y ahí es donde vienen los mitos, ¿no? Dice la gente, claro, un psicólogo va con otro psicólogo a atender todo lo que le han dicho sus pacientes y a quitar sus cargas porque no puede dormir con los casos de los pacientes. Digo, no, el psicólogo va a atender su vida, sus propios problemas. De lo menos que quiere hablar es de un paciente, de lo que más quiere hablar es de lo que le pasa a él, de lo que no sabe qué hacer con lo que le pasa a él, y difícilmente uno se puede quedar atorado en una angustia con un paciente. Ahora, lo que sí es cierto es que tanto en la confesión como en las consultas te das cuenta de lo vulnerable que es el ser humano.
¿no? De repente decimos, ¡ay, el ser humano es grandioso, poderoso! Y te das cuenta que el ser humano puede tener caídas muy graves, puede llegar a partes muy altas y de repente tener un descenso muy fuerte. Y eso, si tú estás bien preparado, te hace más sensible, te hace más humano, te hace más sabio y también te ayuda a aprender de tus propios errores. Ahora, Alan, la gente está preguntando, quiero tener una consulta con Alan. Me imagino, Alan, que todo mundo puede ir a una primera consulta, no significa que se vayan a quedar para siempre, sino es una primera consulta para ver qué es lo que se podría hacer, qué es lo que no se podría hacer, cuál es el caso, y ya sobre eso la persona podría decidir, ¿no? También eso se recomienda mucho en caso de niños y adolescentes, ¿no? Cuando los padres dicen, tenemos la duda si llevarlo o no a terapia, tendrá un conflicto o no, llévalo a entrevistas con el psicólogo y él te irá diciendo, ¿no? Mira, este joven está sano, está bien, todo pasa bien, así como uno se hace un chequeo de repente con estudios que uno no puede ver por dentro cómo está su sangre y la presión, etcétera. También es bueno que uno decida hacer ciertas entrevistas con un especialista para ver qué puede identificar en niños, adolescentes y en adultos. Entonces, a todas las personas que estén interesadas, mi página es www.alanseed.com y mi teléfono es 55 28 62 33 18. ¿Seed con S o con C? Con C. Alan Seed. Alan Seed. Repítenos la página, por favor. Claro que sí, es www.alanseed.com y mi teléfono es 55 28 62 33 18. A través del teléfono o de la página, aunque usted viva fuera de la Ciudad de México, puede usted proyectar las terapias, porque hay gente, David, que de repente viven fuera de la ciudad, pero vienen a la ciudad quizás por cuestión de negocios, ejecutivos, y les podría ayudar mucho este teléfono. Además, Alan se encuentra en una zona totalmente céntrica, en la colonia Roma. Además, después de la terapia o antes, una buena comida, una buena cena. Sí. Gracias, Alan, por haber estado con nosotros. Gracias, padre, por la invitación. David Chávez, ¿aprendiste o no aprendiste? No, claro que sí, vaya, estos temas me encantan y más la forma en la que los platica nuestro querido amigo Alan Seed es maravilloso. Muchas gracias, Alan. Amigos, que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de